New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin. Bueno, pues ya estamos de regreso y reanudamos nuestra tertulia económica. Bueno, deja de ser anecdótico que una de las medidas de ajuste de nuestro descontrolado gasto sea quitarle la merienda a los presos, que no digo que sea buena o mala medida o que se Chocolate del robo debe ser esto en vez del chocolate del loro. O sea, no lo sé, pero en fin, no parece que sea una medida estructural realmente de peso, ¿no? Hombre, a mí que conste esto en Cataluña, además. Que me sorprende, a mí lo que me sorprende es que se le diera merienda a los presos. No sabía que se le hubiera, que tenía... El siguiente paso será quitarle el donut de por las mañanas y entonces tendremos un nuevo ahorro en nuestros gastos. Se les puede quitar el balón para que no jueguen al fútbol, claro, o cerrar las piscinas, se hagan uno, ¿no? con trapos. Bueno, las piscinas se están cerrando en alguna prisión, sí. Había piscinas y se están cerrando en alguna prisión, incluso hay quien está cuestionando los televisores. Caramba. Pero claro, vas aprendiendo todo esto y dices, pero bueno, lo de este país ha sido un gasto. Hoy estaba yo intentando, bueno, no intentaba que lo comprendieran porque es incomprensible, pero estaba comentando a dos compañeras de mi hija que son norteamericanas algunos de los gastos en España y iban poniendo una cara de creciente sorpresa porque no podían entender el turismo sanitario. Que atendiéramos, por ejemplo, a la gente que pasa por Ceuta y Melilla para aprovecharse de la sanidad española. Que diéramos sanidad a los inmigrantes ilegales. No podían entender el PER, no entendían el subsidio del desempleo como era en España. O sea, iba explicando esto, bueno, por supuesto el sistema autonómico les parecía un absoluto dislate. Y iban poniendo una cara cada vez más de sorpresa. Y cuando llevábamos 5 minutos en torno a una horchata, pues nada, dando unas pinceladitas, porque tampoco era un máster del desbarajuste del gasto en España, de pronto una de ellas ya no ha podido más y me dice... ¿Y por qué no se va usted de España? O sea, como diciendo, pero en un país así no se puede vivir. O sea, la gente decente aquí no se puede quedar. Y es tremendo, porque realmente es que, claro, el gasto es un disparate. Es que, claro, el gasto que tenemos aquí visto desde otros ojos, donde cada vez que se toma una medida, lo primero que dice todo el mundo es, ¿y eso quién lo paga? Claro. ¿Y eso cómo se va a pagar o de dónde va a salir el dinero? Aquí creo que decimos, no, que se haga y después ya veremos, ¿no? Como decía aquel alcalde, hágase lo que se deba, aunque se deba a lo que se haga. O sea, que ya vendrá otro que cargará con los costes, ¿no? Y no pasa nada, pero eso demuestra también la raza de nuestras pymes, de nuestros autónomos, que además en cuanto hay cualquier medida un poco optimista, enseguida lo reflejan en el empleo, ¿no? Es decir, simplemente, realmente el empleo ha crecido en el mes de junio simplemente porque llega el verano y, hombre, y el turismo, queramos o no, va a tirar un poquito de la economía y porque se les ha pagado lo que se les debía. Es decir, que es que no se les ha regalado nada. Sí. O sea, simplemente porque se les ha pagado lo que se les debía. Y eso tiene un reflejo inmediato en el empleo. Sí, es decir, si hiciéramos las cosas bien, ¿qué no podríamos conseguir en este país? No, si hiciéramos las cosas bien en este país despegaríamos. La prueba está en que cuando quienes tienen que actuar son los mejores, cuando el que dirige a los mejores quiere hacer las cosas bien, cuando existe una unidad de acción y cuando además el objetivo es claro, se consiguen muy buenos resultados. La selección española de fútbol, sin duda, que es exactamente todo lo contrario, y lamento a los apologistas de esta nación que están haciendo uso de ella los últimos días decírselo, pero es exactamente todo lo contrario de cómo funciona este país. Por eso el resultado es bueno, porque es exactamente todo lo contrario al funcionamiento habitual de este país. Sin duda, es esfuerzo, es honradez, es que sean los es mejores, trabajo en equipo, es competitividad, o sea, es exactamente todo lo contrario. Ser competitivos, tener una estrategia clara de trabajo y unas reglas del juego, estables y claras. Sí, sí, o sea, no, si la selección española de fútbol fuera como el país, bueno, primero de entrada habría 3 o 4 miembros del equipo que serían por fuerza nacionalistas vascos, catalanes y liberados sindicales que no darían chapa. Los nacionalistas vascos y catalanes le estarían entregando continuamente el balón al equipo contrario, poniendo verde al resto de los jugadores y encima exigiendo cobrar más primas. Y podría seguir multiplicando los ejemplos. Claro, si es que este país no puede ir bien, si es que es imposible. O
sea, es imposible. No, pero es cierto que a poco que se abran pequeñas puertas o pequeñas ventanas, enseguida la iniciativa y la creatividad empresarial surge por doquier, ¿no? Y ahí está la estructura de las pymes, las grandes empresas españolas. Yo creo que la mejor reforma que ha hecho hasta el día de hoy el señor Rajoy es la reforma laboral, y aún así se queda lejos de lo que debería ser la reforma laboral en España. Es decir, ha sido un paso adelante bastante sustancial en comparación con la rigidez extrema que sufría el mercado laboral español hace apenas un año, y que se ha convertido y se ha reflejado en la mayor tasa de paro del mundo desarrollado, con un casi 25%, el mayor aumento del paro conocido. Todos los países han sufrido, incluso con caídas del PIB mayores que la que ha sufrido España. El caso de Alemania es el polo opuesto. Alemania, su PIB llegó a caer casi un 5% en el peor momento de la crisis financiera tras la caída de Lehman Brothers, y Alemania no solo no destruyó empleo, sino que siguió generando, mantuvo el que tenía y siguió generando empleo. Y eso se debió a reformas estructurales que llevó a cabo Schröder en los años 90, socialista, por cierto, y que permitió flexibilizar el mercado de trabajo hasta un punto pues bastante sustancial. España no contaba con esa flexibilidad, eso se ha traducido en un aumento del desempleo brutal, y los pequeños avances que contempla y que contiene la reforma laboral, yo creo que se van a reflejar en esta recesión económica que se está agravando por momentos a lo largo del año, según ha admitido el propio de Guindos, se va a reflejar en una menor destrucción de empleo. Y ya eso es un buen dato. Y a la mínima que haya posibilidad de crecimiento, pues se generará empleo. Pero claro, yo lo que critico del señor Rajoy es, y si esta es la dirección buena y si este es el camino, ¿por qué no va más allá? ¿Por qué se queda corto? ¿Por qué sigue siendo tímido? Bruselas pedía una nueva reforma laboral. La patronal pedía una nueva reforma laboral. Los principales analistas insisten en que la reforma laboral se queda corta. Si este es el camino, el señor Rajoy debería ser valiente y poner en marcha la reforma estructural del mercado de trabajo de una forma convincente y contundente. Y avanzar mucho más en esta línea, porque eso te reflejaría resultados mucho más positivos en los próximos meses. Tenemos el caso de Alemania, que además yo creo que es paradigmático. Es decir, las reformas laborales que se llevaron a cabo en Alemania, en la época, como muy bien usted ha dicho, en la época de Schröder, que hizo el ministro, la que se llamó los planes Hartz, no fue una reforma laboral, fueron 4 reformas laborales que hizo poco a poco, siempre en una misma línea, desarrollando una estrategia y con unos objetivos muy concretos. En 4 golpes hizo una gran reforma, una gran modificación de su sistema de relaciones laborales, que provocó que ahora, casi 6-7 años después, Alemania tenga la menor tasa de paro desde la unificación. Por cierto, todas esas reformas laborales le costó a Schröder muchos disgustos, porque el partido se rompía cada vez que ponía en marcha parte de esas reformas laborales que realizó en 4 golpes. Sin embargo, estamos viendo los resultados de que con un mercado más flexible, lo último que se hace es el despido. El propio Servicio de Estudios del Banco de España dijo hace 2 o 3 meses que si esta reforma laboral, solo la que se ha hecho ahora, se hubiera hecho hace 3 años, tendríamos 1 millón de parados menos. Que es doloroso decirlo, ¿eh? Es decir, 1 millón de parados menos solamente con lo que se ha hecho en esta reforma laboral. Entonces, efectivamente, se ha quedado corta, pero bueno, al menos hemos acertado en la dirección. Pues sigamos profundizando por ahí, naturalmente. Es decir, el otro día me preguntaba un experto en laboral de Francia, y me decía, pero bueno, entonces ahora, ¿cómo os consideráis respecto al resto de Europa? Y yo decía, mira, ahora ya nos podemos comparar con el resto de Europa. Es decir, ya estamos en esa liga. Seguimos teniendo más rigideces que la mayoría de los países de la Unión Europea, pero bueno, ya por lo menos somos comparables. Es que antes no podíamos ser comparables porque las reglas eran absolutamente diferentes. Bueno, de hecho, el Banco Mundial sí nos ponía en una tabla comparativa, pero nos comparaba con el tercer mundo, con los países subsaharianos. Lo cual es terrible, hasta ese nivel de rigidez laboral. Subsaharianos excluyendo Sudáfrica, me imagino. Efectivamente. Claro, es que hasta hace poco la norma laboral era un problema para el empleador. Y claro, si la norma laboral es un problema, es decir, lo que está poniéndole es obstáculos a la creación de empleo. Es decir, que la norma laboral sea
un ayudante, un colaborador del empleador, siempre por supuesto dentro del marco social europeo en el que se mueve Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, todos esos países a los que les gusta tanto mirar nuestra progresía. Esos tienen un mercado de trabajo mucho más flexible y dentro del modelo social europeo, y tienen menos tasa de paro. ¿Eso no es mucho más progresista? Hombre, sin ningún género de dudas. Es decir, aquí nos aferramos a que el empleo fijo, a que no se puede despedir a nadie, pero es que cuando no hay actividad, es que por mucho que se agarre usted, no es posible. Vamos a poner sobre la mesa medidas de flexibilidad que posibiliten que la empresa permanezca y que los empleados permanezcan y puedan pasar ese bache, ¿no? Hay un dato también positivo y esperanzador, que es la moderación salarial. Por primera vez en muchos años la evolución de los sueldos está siendo inferior a la de los precios, y esta es una señal inequívoca de que estamos mejorando nuestra competitividad. Es que durante los primeros años de la crisis y prácticamente hasta este año, los costes laborales en España seguían aumentando a un ritmo muy superior al del resto de nuestros socios europeos y por encima incluso de la inflación. Entonces, claro, seguíamos perdiendo competitividad. ¿Por dónde se producía el ajuste? Pues por la vía de los despidos. Así es como se han ajustado las empresas, despidiendo personal, y además despidiendo el personal en muchas ocasiones el más productivo, es decir, gente que llevaba pocos años en la empresa, gente joven, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la gente que llevaba muchos años en la empresa, pues el coste del despido era muy superior y prácticamente suponía la ruina o el cierre de la propia compañía. Yo creo que todos estos avances son positivos. Yo creo que se va a reflejar en los datos de empleo en los próximos meses, aunque con matices. Me explico, es decir, yo creo que de aquí a final de año se va a producir un ajuste todavía en el mercado de trabajo, pero eso sí, en el sector público. Es decir, si Rajoy Dios le oiga. A ver si se cumple su promesa, empezará a cerrar organismos públicos, empezará a cerrar empresas públicas, no a estudiar fusiones, no, a cerrar y a liquidar empresas públicas y a despedir a cientos de miles de empleados públicos, no funcionarios, empleados públicos que sobran en España. Y la fórmula para que esa masa laboral sea reabsorbida es profundizar todavía más en la reforma laboral. Es decir, esa segunda vuelta de tuerca que hay que darle a la reforma laboral para que esa masa de desempleados se absorba de la forma más rápida posible en empresas que están creciendo o empresas de nueva creación, que es por donde va a venir el crecimiento. Ojalá Rajoy pues sea valiente en ese sentido y haga caso a las recomendaciones que vienen del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y de la mayoría de organismos y de analistas que están pues recomendando, Bruselas exigiendo, pero la mayoría de analistas recomendando que dé un paso adelante y ponga en marcha una nueva reforma laboral que profundice en los avances que ya se han emprendido. Exactamente, y es decir, independientemente de que Bruselas lo esté recomendando, exigiendo, es decir, el propio creador de empleo lo está diciendo que lo necesita para seguir creando más empleo, para lanzarse a crear más empleo. Si es que para crear empleo hay tres ingredientes, si es que no vamos a descubrir nada, que es libertad, flexibilidad en el mercado de trabajo y menos impuestos. Por cierto, menos impuestos, no más impuestos. Lo digo por lo del IVA. Claro. Es decir, cuidado que ya el sector de la restauración ha dicho que si el IVA se pone en marcha ya, eso crearía 130.000 parados más. No está mal. 130.000 parados más solo en su sector. Solo en su sector. Si se incrementa el IVA del 8 al 18. Es decir, ojo, porque además hoy nos ha dado el Instituto Nacional de Estadística los datos de la Contabilidad Nacional trimestral, donde dice que los hogares gastaron más de lo que ingresaron en el primer trimestre, con lo cual, ojo a ver si vamos a quitar aún más renta disponible y vamos a deprimir aún más la actividad, ¿no? Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana, que supongo que vendrá llena de albricias y parabienes. Sí, en parte valoran los datos del paro, pero el economista, en la línea que hace un momento nos avanzaba Manuel Llamas, ¿no? El economista, cautela oficial con el paro al prever 300.000 empleos públicos menos. Ojalá. De todas formas, 300.000 empleos públicos menos sería dejarlos al nivel de 2008, 2007-2008. Es decir, en el momento en que deberíamos haber empezado a reducir. Por tanto, todavía nos quedaría bastante. El otro día, echando por lo cuentas, menos otros 700.000 más. Echando cuentas, si volviéramos al nivel a la relación entre población y funcionarios que había en 2001, que eran 16 funcionarios, perdón, 16, un funcionario cada 16 habitantes, y no se hubiesen incrementado los salarios públicos más que la inflación, es decir, simplemente mantener poder adquisitivo, España ahora mismo se ahorraría 20.000 millones al año. Es decir, 2 puntos de déficit
manteniendo la calidad de los servicios de 2001, que tampoco es que fuera mala, porque se congelaría la ratio funcionarios población en ese año y sin sobresueldos por encima de la inflación, ¿no? Más cosas de todas formas, un funcionario por cada 16 habitantes sí, sigue siendo, es una cifra muy elevada. Sobre todo porque ha habido nuevos avances tecnológicos desde entonces que hacen que haga falta menos. Pero bueno, incluso congelándolo en las cifras de 2001, que ya eran muy generosas. Bueno, más cosas, también desde la cautela, las cifras del paro buenas. Ya no hay que coser los sumarios y cosas de ese tipo. No, y todo lo que sea procesamiento de información y demás, como que ya ha llovido un poquito y ha mejorado un poquito la cosa. Hace falta, creo, menos empleados públicos, mejor preparados e incluso mejor pagados. Sí. O al menos que los salarios funcionen como la empresa privada, es decir, menos salario fijo y más salario flexible en base a productividad. En Singapur, por ejemplo, tienen una estructura funcionarial pequeña pero muy bien formada y muy bien pagada. Es decir, los funcionarios son de los que más cobran del país, pero porque son de los más productivos también del país. Un sistema británico. Tenemos que pasar de la cultura de esta cateta de que no es importante la calidad sino la cantidad. Que haya muchos se puede que sean buenos, ¿no? Entonces, mejor que sean menos, que estén muy bien formados, que estén bien pagados, que estén contentos y que hagan un buen trabajo. Y que lo hagan bien, sí. Claro. Por ejemplo, en las escuelas públicas en Singapur se exige que los profesores hayan salido del tercio mejor de la clase en el momento en el que estudiaron. Es decir, que sean las élites de las clases cuando estaban en... Lo cual parece bastante lógico si uno quiere educar a los alumnos. Eso es, y no... Si quiere convertirlos en una especie de manada embrutecida, pues eso, que entren por la puerta falsa de los sindicatos los profesores y vayan acumulando puntos para que luego, aunque sean semianalfabetos, les den la plaza. Sí. Eso es. Bueno, entonces, más cautela también en relación con las cifras del paro, en este caso del gobierno. Expansión. El gobierno dice que la caída del paro es un buen dato, pero pide prudencia. Prudencia porque, bueno, ya lo hemos comentado antes, si tomamos mayo y junio realmente ha sido peor que el año pasado, si desestacionalizamos el paro sigue subiendo y que, de todas formas, esto es un mes, no es un año ni 2 años y queda mucho todavía por delante. Ajustes. También los periódicos lo recogen porque ya el gobierno se ha pronunciado y lo ha anunciado. De hecho, parece que el anuncio los traerá bastante inminentemente. Expansión. Margallo, 2 puntos. El gobierno presentará ajustes muy severos en los próximos días. Dios le oiga. Y también 5 días, el gobierno prepara una inminente y severa restricción presupuestaria. Esperemos que sea más severa que la que ya nos anunciaron en marzo, que era los presupuestos más austeros de la historia, y que luego lo estamos viendo en ejecución presupuestaria, más déficit que el año pasado. Pero que no lo anuncien más, que tomen las medidas. Yo creo que hay 2 medidas que han sido magníficas medidas que ha tomado este gobierno y que han sido las menos anunciadas, que ha sido el pago de las cantidades que se debía a la iniciativa privada por parte de las administraciones públicas y la reforma laboral. Y la reforma laboral, por cierto, que tuvo una segunda lectura en la tramitación parlamentaria y que incluso ha mejorado lo que ya había. Sin duda. Y eso es cierto, el gobierno se cayó. Es decir, no lo anunció. ¿Por qué? Pues supongo que para no levantar las enemistades de los sindicatos. Pero es que la ultraactividad de los convenios se ha reducido a 1 año. Y eso es un muy buen dato. Y también ha clarificado las causas del despido objetivo. Cosa que los jueces, claro, como no estaba determinado, pues se podía dejar a libre interpretación de los jueces de lo social, que son... Algunos querían hacer política o querían hacer ellos su propia reforma laboral, pero ahora el gobierno, yo creo que a través del trámite parlamentario ha concretado mucho mejor las causas y por lo tanto quita incertidumbre a la actividad económica. No. Y luego otro titular, si lo quieren también valorar, del Economista: Guindos admite que el rescate de la banca reducirá los préstamos. Es decir, que no habrá más crédito. ¿Todavía más? Sí. Pero es que, bueno, aquí ya lo hemos comentado muchas veces, no es tanto un problema de condiciones de la oferta de los bancos, sino de condiciones de la demanda. Y mientras el paro siga subiendo y mientras, sobre todo, haya una amenaza de que España pueda abandonar el euro porque el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa y porque hay, en definitiva por esto, no hay incentivos a prestar ni a invertir en España. De todas formas, se dan circunstancias curiosas. A mí esta tarde me llaman de un banco para ofrecerme un préstamo. Caramba, entonces, ¿es usted el único español? No, ahora le cuento la continuación de la anécdota porque se las trae. Entonces me llaman para ofrecerme un préstamo, era un banco importante. Yo, mire usted, yo en estos momentos, a Dios gracias, no necesito un préstamo. Dice que es en muy buenas condiciones. Yo no me lo podía creer. Digo, de un momento a otro aquí va a salir alguien con una cámara detrás de los libros que tengo en el despacho diciendo inocente. Digo, pues mire, no necesito un crédito. Y bueno, pues ya sabe usted que si alguna vez necesita... Bien.
Hace cosa de un mes, a una persona que trabaja en esta casa, un banco le rechazó una petición de crédito. Es decir, cosa que no es tan extraña porque está pasando seguramente con millones de españoles. 2 días después, ese mismo banco le hace una llamada como esta que yo he recibido hoy ofreciéndole un crédito. Con lo cual esta persona decía, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y entonces eso me hace pensar que, claro, el crédito que pidió inicialmente el banco no le parecía que lo podía conceder, pero claro, a lo mejor un crédito para comprarse un automóvil o una Vespino o el equivalente, pues sí, te llaman por teléfono a ver si entras en un crédito pequeño, de carácter personal, etcétera. Pero claro, yo me imagino que la mayor parte de gente que tiene una empresa, que tiene un comercio, etcétera, etcétera, pues con lo de la Vespino no sale adelante. Es decir, que es un tipo de crédito que no le soluciona nada, ¿no? En fin, nosotros hasta aquí hemos llegado. Don Francisco, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal.